Hola, 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 buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivankis. Soy Ivankis, músico, productor musical, asesor y consultor en procesos de conciencia y entre otras uso a la música para tal fin. Bueno, a este videoprograma le he llamado QAnon y Trump saben de Tartaria y Reset Actual trataría de ello. Cuando ves mis videos desde los más antiguos hasta los más recientes, verás que siempre recurro a la armonía de la correlación sensoriovisual, método que uso para buscar y descodificar las asociaciones escondidas secretas que puedan existir entre los múltiples datos de informaciones de temas aparentemente diferentes, o sea, los códigos de asociaciones secretas entre sus imágenes con sus sonidos, palabras y lo emocional, o sea, las asociaciones entre las aparentes diferentes creencias. Método que para quienes están acostumbrados a solo obedecer creencias de historietas con las que nos han programado, educado, embobado colectivamente, pues se les hace incomprensible lo que yo hablo, porque con esa conciencia tan limitada obvio no lo pueden entender. Pero para las personas que en cambio están más despiertas, pues son quienes comprenden y valoran el por qué hablo y hago lo que hago. Entonces cuando vean mis videos, siempre tengan presente de que una persona desde lo individual o un colectivo humano o de cualquier raza, que verdaderamente exista desde una conciencia bien despierta, reintegrada, poderosa, creativa, original, pues comprende que no necesita de ningún paradigma ni religioso, ni político, ni de gobierno, ni de sistema financiero, ni de sistema de salud, etcétera, que con sistemas de esclavitud disfrazados con todo tipo de deudas álmica, emocional, mental, espiritual, física, carnal, sexual, genética, económica, financiera, le pretendan imponer la realidad que tiene que experimentar. O sea, que le pretendan manipular y controlar cómo tiene que procesar, pensar, sentir, hablar y hacer o crear. Porque simplemente una persona o un colectivo de una raza que ya tiene su conciencia creativa lo suficientemente despierta sabe cómo crear su realidad, comportándose en pro de un genuino respeto, bienestar, armonía, salud y felicidad para consigo misma y para todo su entorno medio ambiente y demás seres con los que cohabita. Porque entre otras una persona con una conciencia despierta, o un grupo, una raza, un colectivo de una raza con una conciencia despierta, ya comprende que al seguir existiendo como un depredador, depredadora, pues asimismo seguirá siendo depredado, depredada por otras razas, porque sigue sosteniendo la cadena de depredación, etcétera. Entonces, de acuerdo con lo que he correlacionado e investigado respecto al tema Tartaria, que dicho Tartaria todo indica que fue un reino que al parecer llegó a expandirse en mucho del territorio del planeta, ocupando la mayoría del territorio que hoy conocemos como Rusia, gran parte de Europa, parte de Arabia, de India y de China y América, y que de acuerdo a los registros existía hasta hace muy poco tiempo, pues hay documentos que evidencian que existía en la Edad Media hasta aproximadamente 1800 de este calendario gregoriano, y que todo indica que era un sistema de vida en el que una versión de una raza humana similar a la nuestra, en forma y tamaño, entre otras convivía con una raza de gigantes también con forma corporal humanoide, en donde al parecer no existía el dinero y en cambio en su sistema de vida, en su realidad pareciera que hubieran disfrutado de tecnologías libres, limpias, basadas en la comprensión del manejo del éter, de la energía etérica, del plasma eléctrico, y que gracias a esa conciencia podría haber sido que en sus hogares la energía eléctrica la hubieran tenido gratis, la cual habría sido proveída mediante estas tecnologías con sus sistemas de antenas, tecnologías también conocidas como energías punto cero, y aunque vivían mucho más felices que la versión humana actual, igual debido a la programación colectiva astral astrológica de ese momento para la humanidad, otros sistemas patriarcales de otras gentes y o razas, obvio carentes de conciencia de sí mismas, les sometieron e impusieron un reseteo de su sistema por medio de lo de siempre, engaños, guerras, desastres naturales de los que creo muchos han sido inducidos artificialmente con tecnología, provocando mucha destrucción, con lo que se generó una caída del sistema y la respectiva desaparición de su civilización. Y que por esto es que en los estudios oficiales no nos hablan de estos eventos, de la verdadera historia, y en cambio nos programan y llenan de una cantidad de novelas ficción que les llaman historia versión oficial, donde la mayor parte de su desinformación obvio son mentiras que repiten y repiten y repiten
hasta que por la fuerza se convierten en la información sensoriovisual, creencias más dominante en las conciencias de las también muy dormidas personas. O sea que gracias a esta reprogramación, a dichas creencias les convirtieron en las supuestas verdades. Y todo eso es lo que nos han venido enseñando programando insistentemente en los sistemas oficiales de educación, de programación, en los colegios y universidades y en todas las demás formas de programación de sus paradigmas religiosos, políticos, financieros, de salud, etc. O sea, fue un reset en el que de nuevo reprogramaron la conciencia colectiva humana con lo que conocemos como inconsciente colectivo. Y obvio, para que obedeciéramos permanecer sin conciencia como colectivo, o sea, inconscientes. Similar a lo que el Cabal está tratando de inducir con el concepto enfermo asintomático. ¿Lo comprendes? Tema del que a propósito pronto subiré un video que te conviene ver. Es que cada vez que un imperio ha impuesto su salvaje modo patriarcal espiritual masculino dominante de esclavitud a otra civilización, o sea, cada vez que estas gentes patriarcales han impuesto por la fuerza un reset del sistema a otra civilización o raza, pues simplemente como buenos depredadores con su feroz barbaridad y ambición pasan por encima de esa otra civilización y tratan de destruir todo de ella. Claro, antes de hacer eso se roban y se apropian de algunas de sus costumbres, tecnologías y de sus dioses o diosas, a los que les cambian el nombre, pero que realmente arquetípicamente son los mismos, seres depredadores. Pero una vez se apropian de estos temas, el resto de la realidad literalmente sí la destrozan y sepultan varios metros bajo tierra, y muchas veces usando tecnología y sus conocimientos en genética, tanto para modificar el clima y para transformar e inducir catástrofes, cataclismos en grandes extensiones de tierra, causando grandes tormentas, desviando ríos y mares, inundando grandes secciones de tierra, o sea, los famosos diluvios, como también para crear y modificar genéticamente bichos, virus, en laboratorios y soltarlos. Lo que después las versiones de los estudios oficiales nos venden como disque catástrofes naturales y plandemias. Aclarando que obvio, si bien hay movimientos naturales de tierra y microorganismos naturales, igual ya sabemos que las versiones oficiales de la historia en su mayoría son mentiras acordadas, tal cual lo recordó Napoleón en su tiempo, quien a propósito fue contemporáneo de la caída o reset que provocaron al reino de Tartaria, a la gran nación de Tartaria. Y pues después de que uno investiga libremente, pues uno se empieza a dar cuenta de que muchas de las catástrofes naturales, supuestamente naturales, de los llamados diluvios, de las llamadas caídas de la humanidad, realmente pareciera que fueron inducidas artificialmente por distintas razas, aliens, extraterrestres, dioses, o sea, esas caídas han sido los diferentes reset o colapsos del sistema que han hecho una y otra vez, porque es que también nos hablan de épocas muy frías, de glaciaciones, tal cual como nos lo advierten algunos científicos independientes, que nos dicen que actualmente estaríamos entrando en una mini glaciación, como también que estamos próximos a una super tormenta llamarada solar. Y nos dicen que ambas situaciones causan extinciones. Pero yo me pregunto, ¿acaso esta mini glaciación y o esta tormenta solar no será otra de esas catástrofes que han sido provocadas artificialmente por estos dioses aliens extraterrestres y sus esclavos híbrido-humanos del Cabal, por medio de tecnologías con las que manipulan el clima, por ejemplo, pero que nos hacen creer que son ciclos naturales del planeta, etcétera? Porque es que en el caso del reino de Tartaria no fue diferente, pues como lo dije al inicio, hay bastantes evidencias de dicho reset o colapso, de ese diluvio provocado que llaman mud flood o inundaciones de barro, y que asimismo hablan de que fue una época muy fría, de mucho frío, de congelamiento. Y es que además en muchas fotografías podemos ver cómo cuando por algún motivo han realizado excavaciones y removido tierra en varias de esas zonas del planeta, pues salen a la vista las construcciones de las civilizaciones anteriores. En este caso de Tartaria, porque es que se ven claramente cómo sobre las casas y edificaciones de la anterior civilización, incluidas algunas versiones humanas que fueron inundadas con barro, escombros, tierra, etc.,
han construido las nuevas versiones de casas y edificaciones en las que curiosamente estos supuestos nuevos diseños conservan ciertos arquetipos de simbología y de formas, arquitectura, ingeniería, como también ha sucedido por todo el planeta. Pero también es muy interesante que al observar las construcciones de las civilizaciones anteriores que habían sido sepultadas por varios metros de agua, tierra, lodo, pues se ve claramente que sus tamaños no corresponden con los tamaños de nuestras casas, en muchas ocasiones, y de viviendas actuales, pues se ven puertas muy grandes y salones muy altos y grandes. Pero igual curiosamente, en algunas ocasiones en estas puertas inmensas se ven otras puertitas mucho más pequeñas que sí cuadran con los tamaños promedio de la versión humana nuestra actual, o sea, de personas entre unos 60 y unos 80 metros de altura más o menos. Como también podemos ver que muchas de estas construcciones grandes de piedra les siguen usando sobre todo los paradigmas para sus sedes, y que en muchas ocasiones se ve que de esas edificaciones se siguieron usando sus partes que no quedaron tapadas e inundadas de tierra lodo, porque claramente al nivel del suelo se ven partes de ventanas o de entradas que no están completas, que de repente se interrumpen por el nivel del suelo y que claramente eran más grandes, solo que dicha inundación de lodo y tierra sepultó parte de la edificación. Igual llama la atención que muchos de los castillos, palacios, los templos, catedrales, basílicas, el Vaticano, mezquitas y algunos edificios de gobiernos tengan esas mismas puertas inmensas y sistemas de antenas metálicas en sus partes más altas y los mismos simbolismos arquetípicos en sus juguetes, en sus tecnologías, en su ingeniería y arquitectura. Igualmente no les llama la atención que los libretistas de los textos religiosos católicos le llamen altísimo al supuesto ser Dios que adoran e idolatran. Es como si este altísimo fuera uno de esos tantos altísimos extraterrestres gigantes que andaban por todo el planeta, como por ejemplo los Nefilim, y que por ello todos estos lugares tenían esas puertas gigantes. Correlación sensoriovisual, explicación que es como más coherente, ¿cierto? ¿No les parece? Como también, como lo he advertido en varios de mis videos, en muchas de esas edificaciones encontramos el mismo arquetipo Draco-serpiente en estatuas, dragón y serpiente. Dragones y serpientes en estatuas, grabados, pinturas, razas a las que civilización tras civilización han adorado como sus dioses. Y con Tartaria no es diferente, pues como podemos ver, su bandera y escudo claramente honran a un dragón que le dibujan en posición amenazante, lo que una vez más nos confirma que estas razas alien, reptiles, draco, dragones y serpientes son las que han estado reinando de una u otra forma en este planeta desde hace muchos miles de años. Todo cuadra. Ahora, asimismo y de acuerdo con la información que desde hace años vienen brindando desclasificando la gente de QAnon, tanto en su plataforma como también a través de la presidencia de Trump actualmente, por ejemplo, las publicaciones y ruedas de prensa en donde advierten la pronta desclasificación de medicinas tecnológicas más saludables y coherentes, como también de tecnologías que la mayoría del muy dormido colectivo humano ni siquiera se imaginaría. Pues esto es parte de la información que personas como yo hemos hablado, advertido en nuestros videos. Y que precisamente dicha información que está divulgando y desclasificando QAnon está en total coherencia, empatía, resonancia con lo que menciono de Tartaria. Pues por ejemplo lo que está sucediendo con el bicho y la pandemia literalmente es una de las formas con que esas gentes están tratando de acelerar el reset o colapso del sistema. Y obvio en contra del despertar y evolución de la raza humana y de las demás especies, para por medio de sus novelas tratar de inducir miedo en la población borrega dormida. Y de esta manera que acepten, soliciten y defiendan fácilmente el modelo de gobierno mundial con un nivel de esclavitud aún más severo, dizque por seguridad nuestra. O sea, bla, 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 bla. Gentes sin alma, gente borrega totalmente robotizada,
que solo tienen en su conciencia cuerpo sutil masculino, espíritu y cuerpo-mente, y que como no tienen alma, cuerpo femenino, no tienen alma integrada a su conciencia, por eso solo saben obedecer como entes. Es así de simple. Pero es que igual falta mucho por desclasificar, porque precisamente los resets de las civilizaciones humanas siempre han trascendido lo humano, o sea, ya sean en contra de la humanidad o a favor de su evolución conciencial, siempre han sido generadas e inducidas por un mando superior de dioses, que en realidad son seres de otras razas ETs o aliens, y demás entidades interdimensionales arcónticas, o federaciones galácticas de unos y otros bandos, etc. Y que en dichos resets de diferentes versiones humanas, estos dioses ETs y aliens han mantenido una constante pugna por el control del experimento del planeta y de la raza humana como tal, en las que evidentemente en sus muchas guerras y negociaciones han sido unas razas las que por periodos han logrado tomar el control de dicho experimento del planeta y de la raza humana y demás animales y especies, y en otros periodos han sido otras razas, ETs y o aliens, quienes han tenido este control, que en mi opinión siempre ha sido un experimento totalmente inducido. Es que es muy obvio, por ejemplo, el solo hecho de que llevemos aceptando vivir colectivamente como esclavos del dinero, de las farmacias, de los alimentos modificados genéticamente de forma abusiva, de largas jornadas de trabajo, etc., pues eso habla por sí solo. Y el que no lo vea es porque la visión de su conciencia está en ceros, dormida. Todo esto cuadra con el hecho de que varios insiders han divulgado que algunos de los terremotos entre abril y mayo de este 2020, de este 2020, como también que varios volcanes hayan entrado en erupción, y mucho se debe en parte a las batallas subterráneas entre la alianza humana con diferentes razas extraterrestres alienígenas o híbridos humanos esclavos. Confrontaciones en las que se han explotado bombas en complejos de bases subterráneas y de túneles, donde entre otras tenían secuestrados a decenas de miles de niños para sus perversas prácticas rituales. Prueba de ello fueron los videos que circularon recientemente, hace poco, como un mes, videos que circularon de las explosiones que se han sentido en varias partes de Estados Unidos y que como resultado de ello se han visto salir de las alcantarillas de las calles ráfagas de fuego y humo. Y es que además el reset por el que estamos atravesando se refuerza aún más. Mira las imágenes en pantalla. Todo eso se refuerza aún más con el hecho de que si observamos los códigos fuentes con que programaron sensorialmente las palabras Tartaria y Trataría, pues primero vemos que estas dos palabras, Tartaria y Trataría, contienen los mismos códigos letras y que solo les cambiaron el orden a sus tres primeros códigos, Tar y Tra. Y el código que sigue en ambas palabras, que realmente son varios, son los mismos, Taria. Entonces, descodificando sensorialmente estas palabras Tartaria y Trataría, nos encontramos con que tar en código fuente significa cortar. Y si es cortar, es porque separa. Al cortar algo, ese algo se separa en partes. Y obvio, por eso es que dentro de esta palabra, cortar, codificaron el lexema tar. ¿Sí ven cómo es que nos codifican las palabras? Y bueno, por eso el otro lexema tra de la otra palabra trataría, pues también sería un tar, o sea, un corte. Y que además dentro del lexema taria, tar-ia, vuelven e introducen tar, o sea, que en tartaria, tartar-ia, tenemos doble tar, o sea, doble corte. Y por último el lexema ia, que en código fuente significa mi, mía o sí, que es ya, ia en alemán, ya. O sea, tartaria, tartaria. Y que además dentro del lexema taria también está el código lexema aria. Y entonces, ¿será que todo esto también tiene que ver con la raza aria, con los arios de Orión? Pero es que esta palabra tartaria también está en perfecta resonancia, coherencia, empatía sensorial con la palabra tártaro. Y que como lo vemos, ambas palabras tienen repetido el lexema tar, que significa corte, como ya lo dije.
y que, como ya lo sabemos, el tártaro es una construcción arquetípica religiosa de una prisión aún más severa que han inducido los dioses aliens extraterrestres espirituales patriarcales dominantes para quien no les obedezca existir como esclavos de ellos que aceptan sufrir todo tipo de deuda y castigos. Tártaro, que arquetípicamente es el mismo infierno o inframundo. Pero también vale tener en cuenta que con el sonido nombre tártaros era como llamaban a las gentes que poblaban varios países, gentes que obvio también tienen que ver con la República Rusa de Tatarstán o Tartaristán, quienes tuvieron constantes guerras con los búlgaros, con lo vulgar, de allá viene lo vulgar. Pero es que además el idioma tártaro todavía se habla. Escuchemos un poquito de sus sonidos, que están bastante emparentados con el turco, el ruso y otras lenguas del Cáucaso y de esa zona de Siberia. Татар халқының лидері Мустафа Джемилевке қаршы açılған давада пек çok қанунға зыт келген қысымлар ве бұзылулар бар. Бұны оның адвокаты Николай Полозов айтып берді. Уйдырылған дава 11 жыл таны барет. Базы малюмат украин тілінден рус тіліне тәржіме етілмеген. Адвокатның қайдеткеніне көре Мустафа Джемилевке қаршы дава Милли Меджлис рейсі Рифат Чубаров ве АТР телевизион каналының сайыбы. Entonces, todo indica que la programación de los siguientes conceptos, Tartaria, Tártaro, corte de una monarquía, corte de jueces, corte de magistrados, la Suprema Corte, Corte Suprema de Justicia, se encuentran asociados, vinculados de forma distorsionada, extrapolada, con lo que nos disfrazan un sistema de esclavitud con la dualidad de sus leyes patriarcales espirituales masculinas dominantes impuestas por la fuerza por estas diferentes cortes, con las que mojigata y abusivamente nos imponen un corte, o sea, un reset obligatorio para cortar o partir nuestras vidas, nuestro destino, en donde en unas ocasiones, por ejemplo, dicho corte reset lo realizan como supuestos salvadores, donde deciden liberar de cargos y de cárcel a la persona, porque ésta ha sido mayormente sumisa y obediente con el sistema del tártaro, o sea, con el sistema de esclavitud y sufrimiento basado en todo tipo de deudas. Pero en otras ocasiones, el corte, el reset obligatorio lo realizan con la otra polaridad del castigo, o sea, mandando a la persona a prisión, a la cárcel, por no haber sido obediente con el sistema del tártaro, o sea, con el sistema de esclavitud y sufrimiento basado en todo tipo de deudas, o como mínimo castigando a la persona con una fianza, o sea, otro tipo de deuda obligatoria, como quien dice que con estas programaciones de Tartaria, Tártaro y de las diferentes y muy honorables cortes, la humanidad por falta de conciencia se ha dejado atrapar una y otra vez en estos sistemas de esclavitud dual basados en todo tipo de deudas, donde todos estos patriarcados espirituales masculinos dominantes han querido hacer creer que las realidades que ellos imponen de sus cortes son la única opción que puedes experimentar como realidad en tu vida, en donde te dan a escoger alguna de las dos pastillitas, con una que le llaman tóxico o con la otra que le llaman veneno, con lo que en esas cortes se aseguran de hacerte creer que siempre debes vivir como esclavo de algún tipo de deuda, porque desde esa conciencia patriarcal espiritual depredadora no soportan que las personas existan libres y felices, disfrutando de la vida genuinamente. Entonces, la correlación de significados sensoriovisuales existirían entre el reset del sistema actual y Tartaria, Tartaria, y el tártaro, Tartaro, serían la forma abrupta e inesperada en cómo por medio de falsos bichos y pandemias, cortinas de humo, estos paradigmas sí que tratarían de cortar el sistema de vida, con lo que de nuevo pretenderían cortar, dividir, tumbar, derrumbar, sepultar, hacer un nuevo reset, caída de esta versión de raza humana, de civilización humana, para instaurar una nueva versión de civilización de raza humana con un nuevo sistema de paradigmas. Ya saben cuál, ¿no? ¿Cuáles opciones? Para mí es obvio que esto es lo que han estado tartareando de hacer y de acelerar, pero que en mi opinión no se esperaban ni que el despertar de la conciencia colectiva, así fuera minoría, fuera tan notorio y poderoso, tan que incluso algunas personas dentro de sus mismos sistemas de paradigmas tártaros, opresores, religiones, gobiernos, militares, sistemas financieros, científicos, etc., al ya estar infiltrados en dichos paradigmas,
y que por tener sus conciencias más despiertas, empezaran a reunirse y fortalecerse desde hace varias décadas con el fin de ayudar a inducir y ejecutar una estrategia de limpieza desde adentro, otro tipo de reset, opuesto al del sistema hipercorrupto que estas gentes llevaban imponiendo y ejecutando como forma de vida obligatoria para las diferentes versiones de razas humanas, obvio siempre por falta de conciencia de las mismas. Y actualmente estos infiltrados más despiertos, una parte de ellos serían los que conforman la alianza Q de QAnon, y que aun cuando vuelvo y repito que en mi opinión una persona o colectivo de una raza que ya existan con una conciencia lo suficientemente despierta, comprende que no necesitan de paradigmas salvadores, religiones, gobiernos, dinero, sistemas financieros, ni de nada por el estilo para vivir libres, saludables y felices. Pero que teniendo en cuenta que el colectivo de esta actual versión humana todavía está muy dormido de conciencia, pues esto de Q, QAnon y Trump, aun cuando viene de esos mismos paradigmas, de todas maneras es un inicio importante, el cual muy seguramente ejercerá una importante influencia que motivará y acelerará el despertar colectivo humano en todo el planeta, como ya lo estamos viendo, más aún cuando ya se están desclasificando informaciones que poco a poco van a desenmascarar a muchas personitas y linajes familiares corruptos, que se venían adueñando de estos paradigmas, causando mucho sufrimiento a la dormida humanidad, esclavizándoles con todo tipo de deudas. Asimismo, siento que en este reset, si las personas que tenemos alma nos mantenemos enfocadas y unidas en conciencia, amplificando el despertar con valor, valentía, confianza, tranquilidad y seguridad, en un tiempo muy corto ayudaremos a acelerar la liberación humana, a detonar eso. Claro, la de los verdaderos humanos y humanas, los que ya han empezado a despertar y a reintegrar sus almas a la triada o en la triada de sus conciencias originales. Porque una vez más repito, las personas que solo hablan de espíritu, de espiritualidad, y que por ende no tienen su alma despierta, su parte femenina, despierta y reintegrada a la triada original de sus conciencias, lamentablemente no podrán trascender totalmente la densidad de esta vibración de esclavitud de todos estos paradigmas espirituales patriarcales dominantes masculinos, con lo que fácilmente pueden volver a ser atrapadas como presas por seres usurpadores, depredadores de conciencias. Es que tenemos que estar muy ciegos de conciencia para no darnos cuenta que el reset de este sistema en el que estaba atrapada esta versión humana ya está ejecutándose. Pues lo del falso bicho, lo de la pandemia, lo del encierro, aislamiento obligatorio y lo de la vacuna que pretendían imponer es parte del reset, o sea, la imposición a lo bestia de un nuevo orden mundial. Como también lo que vengo advirtiendo respecto a que este año 2020 está programado astralmente como un año con tendencias colectivas de fuertes cambios y tensiones para la sociedad humana. O sea, un nuevo reset. Ya la diferencia está en el tipo de reset que como colectivo ayudemos o no a co-crear y sostener. Y claro, partiendo del estado personal de conciencia en el que nos encontremos cada persona humana. Porque en cuanto a la fuerte tendencia que se muestra del programa astral astrológico para el colectivo humano inconsciente para este 2020, el cual QAnon reivindica desde su forma en cómo han ido divulgando y desclasificando información, pues es de esperar que si como colectivo humano seguimos permaneciendo inconscientes, o sea, dejándonos manejar en automático por estas tendencias de programaciones astrales, astrológicas, colectivas, desafortunadas, pues eso significa que en efecto durante todo este año 2020 y pasando por fechas arquetípicas muy claves como las del 9-11, o sea, septiembre 11, y llegando hasta noviembre, donde son las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y hasta el final de año, pues durante todo este trayecto de tiempo de este 2020 veremos muchas transformaciones en la realidad del sistema de vida humana. Con todo esto te quiero decir que la raza humana depende de sí misma, de su estado de conciencia colectiva, y como colectivo experimentará una realidad X o Y dependiendo de dicho nivel de conciencia en que existamos como colectivo, pero que obvio desde lo individual cada quien podrá o no empezar a experimentar una realidad un tanto diferente a la del colectivo, en el caso de que sea la caótica colectiva con mayor esclavitud, ya que quienes
estén con sus conciencias lo suficientemente despiertas, saben y sabrán qué hacer para crear conscientemente su realidad propia, entre otras usando la energía del colectivo, tal cual y como nos lo enseñan disciplinas como el Aikido, o sea, el usar la energía de tu oponente para redirigirla en nuestro beneficio propio y hacia él, hacia el colectivo, para que se autobloquee o autodestruya, autodisuelva, si es que es el colectivo distorsionado, dormido. Otro punto que quiero comentar es que he visto gente que cuando le preguntan ¿qué opinas que deberíamos hacer si el reset para la sociedad colectiva humana se dé o se da en una u otra forma? Y que a ello responden, depende, si opino desde lo político sería hacer tal o cual cosa, pero si opino desde lo espiritual pues tocaría hacer tal cosa, etc. Lo cual en mi opinión es bastante desacertado, además de desafortunado, porque eso significa que esa opinión viene de una conciencia que todavía inconscientemente sigue separada, desfragmentada, porque todavía concibe los cuerpos sutiles de su conciencia separados de su cuerpo carnal físico más denso, como también que sigue obediente en la trampa de lo espiritual, que como ya lo vengo advirtiendo, el espíritu es solo el cuerpo masculino de la conciencia. O sea, quienes se comieron el cuento de lo espiritual es porque no comprenden que la conciencia original creativa es una tríada conformada por alma, mente y espíritu, donde el alma es el cuerpo femenino creativo original eterno de energía lumínica, y que el alma, nada más y nada menos, es quien nos da la vida, el ánimo, y que por eso, como lo vengo repitiendo, es que antiguamente al alma le llamaban ánima, porque literalmente es quien nos da el ánimo, quien nos anima, es la energía de vida, la energía vital que nos da la vida. El alma es el cuerpo más poderoso, entonces quien habla solo de espíritu y de espiritualidad es porque no ha integrado conscientemente a su alma como parte femenina fundamental creadora de su conciencia, porque el espíritu es el cuerpo masculino de la conciencia. Entonces, como lo vemos, el reset puede ser en una u otra vía, a favor o en contra del despertar y evolución de la raza humana y de los demás animales y medio ambiente, y pues es a favor si es para obtener sistemas de vida que colectivamente brinden mucho más libertad, bienestar, salud, armonía y felicidad. Y en cambio el reset sería en contra si es para inducir más restricciones, prohibiciones, leyes y más contaminación, venenos, miedo, pánico, terror y deuda en la población, en otras especies y para el planeta. O sea, más esclavitud de la que ya estábamos aceptando como colectivo inconsciente, por supuesto, por estar existiendo obedientes a toda esta perversa programación. Tanto que en realidad actualmente como colectivo parecemos entes, zombies totalmente hipnotizados, hipnotizadas, robotizadas. O sea, desalmados, desalmadas, sin alma. Con lo cual nos convertimos en el abono perfecto para el problema, porque así alimentamos, robustecemos y ayudamos a sostener la esclavitud como nuestra realidad. Por último, quiero invitar a todos y todas las youtubers que divulgan algún tipo de información que de una u otra forma sirve para darnos cuenta de cosas que no divulgan en los medios masivos de comunicación, que asimismo hagan un alto, que respiren y se observen, se escuchen y se sientan a sí mismos mismas, porque he visto a muchos youtubers que con su actitud agresiva o con su quejadera o que atacan a tal persona o personas, o sea, informando desde el miedo y desde el victimismo, etc., pues que paren y se hagan conscientes de esa forma en que reaccionan y que están amplificando en las redes sociales, porque desafortunadamente a veces terminan siendo mucho más tóxicos para el colectivo que la misma información que divulgan con la que pretenden ayudar a despertar a los demás. Bueno, entonces todo por hoy. Entonces te mando un abrazo musiconsciente de armonía, de bienestar para ti, para todas las personas. Nos vemos en el próximo video programa. Chao, chao, chao.